Saludos, amigo televidente. Es un privilegio para mí que tomes el tiempo de escuchar y ver este mensaje que quiero compartir con el propósito de enriquecer espiritualmente tu vida. El título del tema que estamos desarrollando es el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. En esta ocasión, el cuarto programa de la serie, pero es la segunda de las 7 iglesias del Apocalipsis. La porción bíblica que vamos a estudiar es una porción corta, llena de importante significado, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Pero antes de entrar de lleno a este tema, quiero decir que las 7 iglesias del Apocalipsis son un símbolo de la iglesia cristiana en los diferentes periodos desde la fundación de la iglesia en el año 31 hasta la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a estudiar, como ya anticipé, el mensaje que el testigo fiel envía a la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna cubre el periodo del año 100 hasta el año 313. Más adelante voy a dar algunos detalles adicionales. Lo primero que vamos a estudiar es con relación al destinatario y al remitente de esta carta. La información está en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. David, por favor, lee para nosotros ese pasaje. Sí, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. Este versículo, Apocalipsis 2:8, hace dos cosas. En primer lugar, dice quién es el destinatario de esta carta, y en segundo lugar, describe al remitente o el autor o el emisor, como usted quiera pensarlo. Es la persona que envió la carta salió de su mente, salió de su corazón, salió de sus labios, aunque la haya escrito Juan, realmente el autor de esta carta es Jesús. Con relación al destinatario, Apocalipsis 2:8 comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El ángel de la iglesia de Esmirna es el ministro o líder espiritual de esa iglesia. La responsabilidad de un ministro, y específicamente de este ministro que iba a recibir esta carta, era hacer que la carta fuese leída a la iglesia, que fuera valorada, que fuera entendida, y su responsabilidad incluía darle seguimiento. Esmirna hoy es una de las grandes metrópolis de la nación de Turquía. Se conoce con el nombre de Izmir. En el año 2004 tuve el privilegio de visitar la moderna ciudad de Esmirna, y el propósito no era visitar la ciudad, sino visitar el lugar histórico, lo que todavía se retiene de lo que en la antigüedad fue esta ciudad de Esmirna. Es la segunda ciudad portuaria más importante en Turquía, y para el año 2017 tenía una población de un poco más de 3 millones de habitantes. En los días de Juan, Esmirna era una ciudad importante. Para los romanos era la ciudad más importante del Asia Menor, inclusive por encima de Éfeso y de Pérgamo. Allí en la iglesia, en la ciudad de Esmirna, hubo una iglesia cristiana. No tenemos información acerca de quién fue el fundador y otros detalles que en este momento no los tenemos y no resultan indispensables para entender el mensaje. Lo segundo que vamos a ver de Apocalipsis capítulo 2:8 es el remitente, el emisor, el autor de la carta. Se describe a sí mismo de la siguiente manera: el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. Esas dos frases, el primero y el último, se convierte en un título, y ese título se usa 3 veces más en el Apocalipsis.
Se usa también en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, pero en el Apocalipsis se usa 3 veces, específicamente en Apocalipsis 1:11, se usa en Apocalipsis 1:17, se usa en Apocalipsis 2:8 y se usa en Apocalipsis 22:13. En las 4 ocasiones, este título, el primero y el último, se refiere a nuestro Señor Jesús. Y de esos 4 versículos de Apocalipsis, el más evidente, el que más claramente lo dice, es Apocalipsis 22. Y vamos a leer de allí 3 versículos o 3 partes de versículos. Vamos a leer una parte del versículo 12, una parte del versículo 13 y una parte del versículo 16. En el versículo 13 dice, yo vengo pronto. En el versículo 13 dice, yo soy el primero y el último. Y en el versículo 16 dice, yo Jesús os envié a mi ángel con este testimonio para las iglesias. Con este versículo, Apocalipsis 22, 12, 13 y 16, queda claro que el primero y el último es un título que se usa para nuestro Señor Jesús. El segundo título que usa Apocalipsis 2:8 es el que estuvo muerto y revivió. Así se le había presentado a Juan en Apocalipsis 1:18, que dice de esta manera. David, si puede leer, por favor. Dice así: y soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. En el mismo primer capítulo de Apocalipsis se introduce a Jesús diciendo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Recuerda lo que el ángel dijo a las mujeres cuando fueron a ungir el cadáver de Jesús? Si no lo recuerda, yo se lo voy a recordar. En Lucas 24:15 dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús es el que estuvo vivo y murió y resucitó. Por eso es que en Apocalipsis 2:8 y en otras porciones del Apocalipsis se habla de Jesús como el que estuvo muerto y el que volvió a vivir. En la siguiente parte de este tema acerca de la iglesia de Esmirna, vamos a leer ahora Apocalipsis 2:9 y vamos a descubrir 3 reconocimientos que hace Jesús a la iglesia de Esmirna. Dice Apocalipsis 2:9 de la siguiente manera: Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. Recomiendo que cada vez que lea la Biblia tenga un bolígrafo en la mano para que pueda marcar las cláusulas. Por ejemplo, en este texto es un solo versículo y son 2 oraciones, son 3 oraciones, y usted puede ver que cada oración es un reconocimiento que Jesús le hace a la iglesia de Esmirna. El primer reconocimiento es: conozco tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna se destacó por su fidelidad a las enseñanzas y a las prácticas cristianas. Voy a poner un ejemplo de esa fidelidad. Jesús resucitó el día 14 del mes de Nisan. En el año 31, que fue cuando Jesús resucitó, eso fue en un día domingo. Pero el 14 de Nisan no siempre cae en domingo. Cada año cae en un día diferente. Yo nací el 20 de junio. No me pregunte qué día de la semana porque no lo recuerdo. Tendría que ver en el almanaque del año 1951 qué día cayó el 20 de junio. La realidad es que un año yo celebro mi cumpleaños en día domingo, otro en día miércoles, otro en día viernes, otro en día sábado, etcétera, porque eso varía. En la iglesia cristiana hubo un grupo que tenía un espíritu
diferente y comenzó a conmemorar la resurrección de Jesús en el día domingo, en vez de hacerlo en el día en que Él resucitó, que fue el 14 del mes de Nisan, que es el primer mes del año judío. La iglesia de Esmirna continuó conmemorando la resurrección de Cristo todos los días 14 de Nisan, mientras que otros lo hacían el domingo más cercano al día 14 de Nisan. La fidelidad a Dios le trajo problemas en dos frentes. La iglesia de Esmirna, por ser fiel a Dios, tuvo problemas dentro de la iglesia cristiana mundial, porque a medida que pasaban los años, había mentes liberales dentro del cristianismo que no le daban demasiado seriedad a algunas cosas y poco a poco se iban apartando de las enseñanzas y de las prácticas cristianas. También la iglesia de Esmirna tuvo problemas en otro frente, con el imperio romano. En 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12 hay un versículo muy importante que yo quiero que David lea en este momento. Dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Voy a poner un ejemplo de esto. Yo nací en un hogar en donde se practicaba una religión en forma regular. Mi padre, mi madre, mis hermanos y yo íbamos regularmente a la iglesia en domingo y practicábamos hasta donde entendimos bien las enseñanzas de la iglesia a la cual pertenecíamos. Cuando yo llego a joven, me expongo al estudio de la Biblia y me expongo a otras personas de otras iglesias cuando estoy ya en la escuela superior y en la universidad. Y eso me hizo ir a otras iglesias, a otra iglesia en particular. Y como resultado de una primera visita quedé tan positivamente impactado que continué yendo a esa iglesia. Con el tiempo yo decidí cambiar de iglesia y yo no sabía que eso iba a traer un problema en el seno de mi familia. En primer lugar, mi mamá se opuso a que yo me bautizara en la iglesia a la cual estaba yendo recientemente. Eso lo resolví porque me bauticé mientras estaba en Mayagüez y mi familia estaba en el barrio que yo era de Manadías. Se enteraron cuando ya yo estaba bautizado. Lo que no podía pasar por alto era que mientras estudiaba ingeniería química, Dios me hizo un llamado a mi corazón para que me cambiara a estudiar para pastor, que es lo que he hecho toda mi vida desde entonces. Esto me trajo un serio problema con mi papá, que no aprobaba ni que yo me cambiara de iglesia, ni que yo cambiara de profesión. Eso lo pongo como una ilustración de los conflictos que se producen en las relaciones cuando una persona se convierte en un verdadero cristiano. Por eso fue que Jesús dijo a la iglesia de Esmirna: conozco tu tribulación y tu pobreza. Sabía muy bien las dificultades por las cuales pasaba la iglesia de Esmirna por ser fiel al Señor Jesús. El segundo reconocimiento que se hace a la iglesia de Esmirna es: sin embargo, eres rico. Y uno se pregunta a qué riqueza se refiere si era una iglesia pobre y atribulada. Y la respuesta está, David, en Santiago capítulo 2 y versículo 5, que dice de la siguiente manera: Amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que le aman? Muy bien. Dice el apóstol Santiago, hermano de crianza de Jesús, dice: amados hermanos, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y para que sean herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. La pregunta yo la convertí en una aseveración. Si el Señor habla de que Él quiere que sus seguidores sean ricos, pero no ricos en bienes materiales, sino ricos en fe. Yo no tengo ningún reparo, ningún problema con que haya cristianos que prosperen económicamente, pero la prosperidad mayor de un cristiano no debe ser en lo económico, debe ser en lo que tiene que ver con la fe. Los feligreses de Esmirna eran pobres en bienes materiales, pero eran ricos en fe. Ellos podían decir lo mismo que Pablo dijo, y esto aparece en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, que dicen de la siguiente manera. Nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón. Dios no exime a sus fieles seguidores de afrontar dificultades, tribulaciones. ¿Saben por qué? Porque las tribulaciones son las oportunidades de Dios para manifestarse directamente en nuestras vidas. Cada vez que yo he tenido un problema, he ayunado, he orado, he clamado a Dios y he visto la mano de Dios. Y puedo decir que las tribulaciones son las que me han permitido desarrollar el carácter cristiano y crecer en mi experiencia personal con Jesús. Vamos ahora a mencionar el tercer reconocimiento que hace Jesús a la iglesia de Esmirna. Dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y son solo una sinagoga de Satanás. ¿Qué es blasfemia? La definición general de blasfemia es hablar directa e injustamente contra alguien en un contexto religioso o espiritual. La iglesia de Esmirna era una iglesia blasfemada por lo que decían de ella injustamente. En Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, nos presenta con más detalle lo que es blasfemia. Dice así. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El que blasfemen de un Hijo de Dios por causa de su fidelidad, eso no es pecado para el Hijo de Dios. Todo lo contrario, debería sentirse satisfecho de que están tirándole piedras, porque al árbol sin fruto nadie le tira piedras. Así como los judíos rechazaron a Jesús y le llevaron a la muerte, hubo judíos que persiguieron a muerte a los seguidores de Cristo. Recuerden como ejemplo el caso del primero de los mártires cristianos, Esteban. Hubo también cristianos del judaísmo que persiguieron a los cristianos del mundo gentil. Para Pablo, esos perseguidores eran falsos hermanos, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Eventualmente, ha habido cristianos que han apostatado de la verdad y a eso se le llama sinagoga de Satanás. De esa manera se anticipó un período de ataques injuriosos contra la iglesia por parte de aquellos que decían ser judíos, que decían ser cristianos, pero no lo eran realmente. Jesús declara que no son verdaderos cristianos los que injurian a los otros feligreses, sino realmente una sinagoga de Satanás. Estos falsos cristianos, para evadir la tribulación causada por la persecución, se distanciaron de los compañeros de la iglesia que permanecieron fieles al Señor y finalmente se volvieron en contra de ellos. Así se cumplió la profecía de Jesús de Marcos capítulo 13 y versículos 12 y 13 que dice así. El hermano entregará a la muerte al hermano,
el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Jesús anticipó que iba a ocurrir eso, que hermanos cristianos se iban a levantar contra hermanos cristianos, inclusive a perseguirlos y a matarlos, como ocurrió o ha ocurrido a lo largo de la historia del cristianismo. Vamos ahora a considerar en una forma muy breve dos recomendaciones que hace Jesús a la iglesia de Esmirna, y estas recomendaciones están en Apocalipsis 2:10, que dice así: No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. La primera recomendación que Jesús hace a la iglesia de Esmirna es: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. ¿Qué iba a padecer? El texto dice que iba a padecer prisión. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Además, iba a padecer presión para que seáis probados. Además, iba a padecer persecución. Tendréis tribulación de 10 días. Aquí se anticipa una tribulación o persecución de 10 días. Cuando aplicamos el principio día por año de Números 14:34 y Ezequiel 4:6, estamos viendo que se anticipó una persecución de 10 años. Y esa profecía de Jesús se cumplió entre el año 303 y el año 313 de la era cristiana bajo el emperador Diocleciano. Finalmente vamos a considerar las dos promesas que hace Jesús a la iglesia de Esmirna, y vamos a leer Apocalipsis 2:10, última parte, y Apocalipsis 2:11, que dice así: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño en la segunda muerte. En este versículo recién leído hay dos promesas condicionales. La primera promesa condicional es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Podemos decirlo de esta manera: si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Muchos claudican de la fe cuando afrontan problemas por causa de la fe. Para ellos no hay reconocimiento, lamentablemente. Otros son fieles hasta la muerte, ya sea la muerte natural o la muerte por martirio. A estos se promete la corona de la vida. Esta corona es la corona incorruptible que menciona 1 Corintios 9:25, y también es la corona de justicia que menciona 2 Timoteo 4:8, que se dará a los fieles cuando estemos por entrar a la Nueva Jerusalén en el cielo. Esa corona de la vida es garantía de que no recibiremos daño de la segunda muerte. La segunda promesa condicional está en el versículo 11. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Podemos parafrasear esto de esta manera: si vences, no recibirás daño de la segunda muerte. La segunda muerte se menciona en la Biblia como la muerte eterna. La primera muerte es consecuencia del pecado y la segunda muerte es castigo por el pecado. La segunda muerte no aplica a los santos que sean transformados de corruptibles a incorruptibles cuando Cristo venga, o que sean resucitados para vida eterna. Quiero ahora hacer un resumen breve de lo que hemos estudiado. Hablamos del destinatario de la carta a Esmirna, hablamos del emisor, hablamos de los reconocimientos, hablamos de las dos recomendaciones y de las dos promesas. La iglesia de Esmirna representa un periodo de persecución en la iglesia cristiana. Ese fue el tiempo de persecución de parte de los romanos entre el año 100 y el año 313. En el año 100, la iglesia cristiana quedó privada de los apóstoles, pues el último de ellos murió poquito antes del año 100. Y el año 313 pone fin a las persecuciones imperiales cuando
entra en escena el nuevo emperador sustituto de Diocleciano. Quisiera en esta ocasión llamarles a ser fieles a Cristo como los de Esmirna hasta la muerte, si fuera necesario, ya sea muerte natural o sea muerte por martirio. Si quieres más información acerca de este tema, simplemente comunícate con nosotros y con mucho gusto te la haremos llegar. Te invito a concluir con una oración. Nuestro amado Padre, ayúdanos a tener una relación contigo como la tuvieron los hermanos de la iglesia de Esmirna y a ser tan fieles que estemos dispuestos a ir aún hasta la muerte si así fuera necesario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.